La segunda cosa que aparece aquí, hermanos, en Isaías 6, es que dice que es consejero. Bueno, ya hemos mencionado que los reyes eran reconocidos por sus hazañas en la guerra. Uy, el rey es admirable porque venció, por lo que hizo, por todas sus obras. Y son recordados, sí, por todo lo que hicieron. Y luego, consejeros. En la Biblia encontramos a los reyes, a los jueces incluso, que son los que tienen que tomar decisiones, son los que tienen que estar ahí delante del pueblo, tomando las decisiones, y el pueblo debe ir de acuerdo a cómo el rey aconseja, a cómo el rey toma decisiones. Por eso, si hoy pensamos también en un gobernante de este tiempo, tienen muchos consejeros, ¿verdad? Tienen asesores. ¿Y para qué sirven los asesores? Para que ellos tomen buenas decisiones. Porque las decisiones que tomen van a determinar el bien o el mal del pueblo. ¿Por qué la Biblia habla de Cristo como un rey consejero? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él es la verdad. Porque Él es la palabra de vida. Miren, en Marcos capítulo 1, en el verso 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él es la palabra cumplida. De hecho, cuando Él se presenta ahí en la sinagoga, abre el libro de Isaías y dice: esta palabra se ha cumplido hoy. Y Él mismo hablaba citando el Antiguo Testamento. Y hablaba de Él. Él conocía las Escrituras, no solamente porque es sabio, consejero sabio, sino porque Él mismo es la palabra que se escribió. Él mismo es la palabra que se anunció. Y cuando vemos esto en la Biblia, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermanos? Que debemos permanecer en la palabra de Dios. Así como al mencionar a Cristo como un rey admirable y reconocer a través de sus obras que Él es el Cristo, porque lo vemos así, reflejado en lo que hizo, Él es el Cristo, no nos queda dudas que Él es el Cristo, porque sus obras le descubren, le revelan como el Cristo. Pero también nos enfocamos precisamente en su sacrificio, en su muerte, y nos aferramos a su obra en la cruz. Ahora también debemos aferrarnos, hermanos, a Él como la palabra. Y por eso lo que tenemos que oír, el mensaje que tenemos que recibir, es el mensaje del Evangelio. Ustedes, hermanos, van a estar bien si reciben el mensaje del Evangelio. Porque lo cierto es que no siempre se predica a Cristo, se predican otras cosas. Y aquí, en este lugar, debemos abrir las Escrituras y hablar solo de Cristo. Hablar de el Padre Celestial obrando en Cristo. Hablar del Espíritu Santo revelándonos a Cristo. Si hablamos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hablamos de esa obra santificadora, regeneradora, que nos da dirección, pero siempre en el Evangelio. Si hablamos de los atributos del Padre Celestial, de sus obras en nuestras vidas, siempre va a ser por medio de Jesucristo. En Lucas capítulo 2, versos 46 y 48. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Se acuerdan de ese momento en el que ya los padres iban de regreso después de la fiesta de Jerusalén, después de la Pascua? Y Jesús se perdió
Y lo buscaron por 3 días y lo encontraron en el templo hablando con los doctores. ¿Por qué, hermanos? Porque su conocimiento, su sabiduría no era como la de cualquier persona. Porque ciertamente Él es Dios, pero también, hermanos, porque Él es la palabra revelada. Por eso también en el monte de la transfiguración, cuando se presenta Moisés y Elías y Jesús se transfigura, Pedro dice: hagamos 3 enramadas, o sea, 3 templos, 3 tabernáculos, uno para Moisés, otro para Elías, otro para Jesús. Y ni había terminado de hablar Pedro y se escuchó una voz desde el cielo. El Padre habló: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él deben oír. ¿Y saben qué significa la transfiguración? Que Dios estaba revelándole ahí a los discípulos, pero también a nosotros hoy, que lo que dijo Moisés, que lo que dijeron los profetas, ahí estaba parado. Jesús es la palabra hecha carne. Por eso, cuando leemos en Juan capítulo 1, verso 14, hermanos, hasta el 18, y aquel verbo fue hecho carne. La palabra verbo es un término griego que significa palabra. La palabra fue hecha carne. ¿Y quién es la palabra que se hizo carne? Cristo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. La gracia abunda en Cristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Oiga bien. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el consejero, porque es la palabra hecha carne. Y como rey no necesita, hermanos, consejos. ¿Quién va a aconsejar a Jesús como rey? Si Él es la palabra revelada para saber el deseo de Dios, para conocer los misterios de Dios. ¿Qué es lo que nos va a hacer bien a nosotros, hermanos? Aferrarnos a Cristo. Sí, porque Él como rey es nuestro consejero, que nos va a guiar en la verdad de Dios, que nos va a llevar en el plan de Dios.